yo puedo decir, bueno, que mi tesis va a ser herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Y lo puedo definir en tiempo, espacio y en el lugar, pero ojo, siempre va a depender de qué universidad. Hola, mi nombre es Diana Rivero y en esta oportunidad voy a tocar un tema bien importante porque ese tema está relacionado con el proceso de elaboración de las tesis. Y bueno, todo el mundo no sabe cómo iniciar, cómo escoger el título, cómo hacer los objetivos, cómo trabajar esta clase de elementos que de verdad son bastante importantes al momento de desarrollar una tesis o un trabajo de investigación. Primero que nada, recuerden que soy Decaro en las redes sociales, @Decaro84, y por ahí me pueden conseguir por Instagram o Facebook. Como les hablé en primer paso, y es importante que todos conozcamos acerca del proceso de elaboración de la tesis, porque a veces nos enredamos, a veces nos preocupamos, nos pasan muchísimas cosas en el proceso de elaboración, y quiero que sepan que cuando estamos trabajando las tesis, el proceso de investigación es sumamente importante. Y hay pasos que no saltamos en el inicio cuando no tenemos experiencia, que son sumamente importantes al momento de trabajar una investigación. Lo primero que siempre hacemos es escoger el título y de acuerdo a los temas que nosotros hemos manejado o tal vez las líneas de investigación que se trabajen en la universidad, de la maestría del tema o de la maestría o de la licenciatura que se esté realizando en ese momento. Pero no solamente se trata de escoger el título en función a esos elementos que ya les comenté, como las líneas de investigación o otros elementos, sino también de la realidad en que suscita la población que ustedes han escogido para desarrollar este proceso investigativo. Y bueno, como les comentaba, realmente la parte del escoger el título debe de partir inicialmente de un problema. No podemos tomar solamente los aspectos de la línea de investigación, sino que además tenemos que buscar la realidad de ese problema. Supongamos que yo estoy en una institución y me voy a enfocar básicamente en las tesis de educación, ¿no? Que es, digamos que es mi especialidad, aunque cuando uno trabaja trabajo de investigación o hace trabajo de investigación o los asesora, cualquier área es básicamente la misma porque es una estructura y ya lo vamos a ver. Resulta que cuando estamos haciendo trabajos de la parte educativa, podemos escoger, digamos, dos enfoques, tanto cualitativo como cuantitativo. Pero todo va a depender de lo que nosotros como investigadores deseamos obtener en la información investigativa. ¿Qué queremos encontrar? ¿Cuál es el problema central? Si yo me ubico en una tesis basada en un problema de una institución, en una realidad básica o elemental, como por ejemplo que yo puedo imaginarme que los docentes no utilizan las herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo me fundamento en ese problema central, sabemos que en una institución puede existir múltiples problemas, pero digamos que el problema de enseñanza-aprendizaje está orientado mucho a la metodología, a las estrategias que utiliza el docente y también el proceso de desarrollo del pensamiento crítico que se aborde en cada una de las clases. Entonces, en ese sentido, si yo digo que yo creo que los docentes no utilizan las tecnologías de información y comunicación o las herramientas tecnológicas a su vez, entonces yo estoy diciendo que eso es un problema, ¿verdad? Me voy a enfocar en un área, ¿verdad? Porque también es importante no solamente distinguirlo a modo general, sino también enfocarse en un área que sea aplicable para las demás áreas. Voy a decir que es para el área de matemáticas, que los docentes no utilizan las herramientas tecnológicas en el área de matemáticas, que es sumamente importante porque necesitan desarrollar competencias matemáticas idóneas para los siguientes subniveles. En ese sentido, yo puedo decir, bueno, que mi tesis va a ser herramientas tecnológicas para la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Y lo puedo definir en tiempo, espacio y en el lugar, pero ojo, siempre va a depender de qué universidad, si la universidad me pide los títulos de esa manera. Si no, entonces simplemente trabajamos con variable dependiente o variable independiente.
Entonces, si yo basé mi tema en función de las herramientas tecnológicas para la enseñanza o aprendizaje de las matemáticas, yo a partir de allí empiezo a desarrollar una serie de elementos que me van a permitir a mí identificar si ese tema, que es el problema para mí central, es realmente verdadero o no lo es. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un planteamiento del problema. Yo lo voy a hacer y lo voy a establecer a través de un árbol de problema que me permita a mí identificar básicamente cuáles son esas causas y esos efectos. En primera instancia, yo puedo decir que si yo estoy diciendo que los docentes no utilizan las herramientas tecnológicas, yo puedo colocar ausencia de aplicación de herramientas tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje y ese sería mi problema. ¿Cuáles serían las causas? Falta de capacitación docente en el área de las TIC, para englobarlo de alguna manera, y el efecto, desinterés o predisposición negativamente al aprendizaje del área de matemáticas. Entonces, yo voy hilando cada una de las causas y los efectos que genera ese problema central. En función a eso, yo establezco mis objetivos. Fíjense cómo todo tiene un hilo conductor. Voy al problema título, ¿ok? Que no me puedo desligar de allí. Problema título, problema, causa, efectos, objetivos. Eso es la primera fase de la tesis y para mí la más importante, aparte de la tabla de operacionalización, que es la columna vertebral de todo trabajo de investigación. Entonces, cuando ya yo tengo esos temas establecidos, yo puedo identificar con mayor claridad cuáles son mis antecedentes, qué antecedentes yo necesito para darle soporte a mi trabajo de investigación o una fundamentación. Y que esos antecedentes no solamente sean colocarlos en el lugar correspondiente por colocarlo, no, sino que también te den la visión general de cómo puedes finalizar o llevar el proceso de tu trabajo investigativo. Entonces, continuando con los antecedentes, he visto durante mi experiencia en asesoría de tesis o como metodóloga que los antecedentes no los toman en cuenta, sino que los colocan como un requisito más sin saber el grado de importancia que tienen. Cada vez que vamos a elaborar un proceso investigativo, tenemos que tener unos antecedentes que nos den la idea o nos orienten a qué es lo que cuál es el fin de mi trabajo de investigación, qué es lo que voy a hacer, qué voy a proponer, cuál va a ser el aporte que ese antecedente me va a generar a mi trabajo de investigación. Entonces, estas son preguntas clave que nosotros cuando estamos haciendo una investigación debemos hacerla, porque el proceso de investigación a través de los antecedentes nos va a generar mayor información. Por supuesto, los antecedentes tienen su estructura. Debemos de buscar antecedentes que tengan relación con nuestras variables, puede ser una o ambas variables. También tenemos que buscar trabajos de investigación actuales que se ajusten a la naturaleza de nuestro trabajo de investigación o que simplemente se acerquen a ella. ¿Cuál es esa estructura que sigue esos antecedentes? ¿Cómo yo debo redactarlos? ¿Qué es lo que yo debo hacer en la parte que me dice antecedente? Simple. Usted va a buscar el autor o los autores, de qué universidad es, si es una tesis doctoral, si es una tesis de maestría, si es una tesis de pregrado, usted lo puede reflejar en la redacción de ese antecedente. Pero ese antecedente no solamente está acompañado de esos elementos, sino que también tiene que mostrar el objetivo de la investigación, tiene que mostrar la parte metodológica, las conclusiones, recomendaciones, el aporte. Y esto es muy a grosso modo lo que contiene un antecedente como tal. Generalmente a mis tutorados les facilito las estructuras para que ellos puedan elaborar antecedentes de una manera adecuada y orientada a su trabajo de investigación. Importante, no podemos dejar de lado lo que es un antecedente. El antecedente nos genera muchísima información en torno a nuestro trabajo y debemos ubicar un antecedente que nos ayude a mejorar nuestro trabajo de investigación o me dé una visión de cómo y a dónde voy a llegar con ese antecedente y con este trabajo de investigación. Y bueno, amigos, espero haberles ayudado en esta primera fase del proceso de elaboración de las tesis o de los trabajos de investigación como tal, para que ustedes puedan tener una visión más general de cómo se trabaja
esos primeros pasos en el trabajo o en la investigación que ustedes están proyectando hacer o que están realizando en este momento. En los siguientes videos vamos a hablar acerca de cómo se trabaja lo que son los objetivos, cuáles son esos verbos que debemos utilizar en los objetivos generales y en los objetivos específicos, cómo se desarrolla el marco teórico, cómo se desarrolla todo lo relacionado al trabajo de investigación. Lo vamos a ir viendo en cada uno de estos videos. Voy a tratar en lo posible de que sean lo más breve posible, valga la redundancia. Pero es importante que tengan claro que cuando estamos elaborando o estamos haciendo una tesis, debemos investigar. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay muchísimas fuentes en internet y en otros videos que tengamos la oportunidad, yo les voy a enseñar cómo buscar información en internet, por supuesto válida, porque hay muchísimas páginas que no son del todo confiables como para elaborar o para hacer o ser parte de lo que son bases teóricas o antecedentes. Entonces, en esta entrega solamente estamos trabajando los temas principales, que sería el título, el problema y a grosso modo lo que serían los antecedentes, para que luego pasemos al tema de los objetivos, que a veces nos preocupa de tal manera que no sabemos cómo abordarlo. Yo les voy a dar algunos tips para que ustedes sepan cómo trabajar estos objetivos y cómo desarrollar su trabajo de investigación sin tanto estrés. Síganme en las redes sociales, ahora que me he ido activando. Les mando un beso, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.